Vamos con las informaciones. La oposición evitó ratificar un eventual voto en contra, pero criticó duramente la acusación constitucional del oficialismo contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por ejemplo, invocar una causal que solo corresponde a ministros, pero de gobierno, nada que ver con jueces. Y que dejó una estela de duda en relación a por qué pasó eso, si fue intencional o se copió y se pegó una acusación constitucional antigua a algún ministro o ministra y se dejó pasar finalmente. Ayer lo comentábamos en varias oportunidades, los ministros de la Corte Suprema solo pueden ser acusados constitucionalmente por falta notable abandono de deberes. Esa es la causal. Y en este caso se le acusaba por infringir la Constitución, que es lo que habría hecho el ministro o ministra que había sido acusado anteriormente. El oficialismo describió esto como un error formal, defendiendo que el petitorio de la acusación está perfectamente construido, dijeron. Mientras tanto, un grupo de parlamentarios de oposición criticaron a Renovación Nacional y la UDI, aduciendo presiones para que no se presentara la acusación contra el ministro Mario Carroza. Gonzalo Holguín tiene todos los antecedentes. Gonzalo, buenas tardes. No estamos escuchando a Gonzalo. No, pero lo estamos viendo a través de Bio TV. Vamos a mejorar ese contacto. A ver, ¿qué es lo que hay aquí como duda? Uno, el copy-paste, ¿no es cierto? Claro. A ver. Que está además, esto ya es corrillo, pero está en la primera hoja. No está avanzado el asunto, sino que es cuando se invoca lo que se está presentando. Bueno, ahí aparece esto que, como les contaba recién, no se puede invocar contra un ministro de Corte Suprema. Antiguamente, cuando no existía la Constitución, claro, no se podía. Se recurrían a documentos antiguos, se buscaban y había que redactar nuevamente. Ahora con el copy-paste se copia efectivamente y a veces se cometen estos gaffes que hablan de una cierta, a lo menos, desprolijidad, falta de acuciosidad. Además, no estamos hablando de un documento cualquiera, es una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema y por lo tanto esto debería exigir cierto mayor celo en al menos la redacción. Bueno, la defensa pasa por lo mismo, ¿no? Porque ellos dicen que esto es un error de forma, no de fondo, que el fondo está claro. En fin, vamos ahora sí hasta el Congreso en Valparaíso. Ya veíamos a Gonzalo. Gonzalo, te saludamos nuevamente. Buenas tardes. Gonzalo Holguín. Sí, Katy, Nivaldo, ahora sí, los saludo para contarles que todavía está incluso el propio Partido Socialista, que es el seno de la acusación constitucional en contra de la ministra Ángela Vivanco, tratando de dilucidar exactamente qué pasó con esta causal mal invocada que nosotros ya desde el día lunes en la tarde les habíamos comentado en la radio que podía constituir una situación de plagio, de copy-paste, como se dice, de alguna acusación anterior, que aquí en el Congreso al menos se está tratando en la conversación de pasillo como una causal mal invocada. Y ya ustedes lo explicaban, lo reiteramos rápidamente, se aducen causales relativas al mal comportamiento, a la vulneración de Constitución y leyes de parte de un ministro de gobierno, de un ministro de Estado, cuando los ministros de la Corte Suprema solo pueden ser acusados por una sola causal, el notable abandono de deberes, y lo que cada texto va diferenciando es que va justificando o encontrando razones distintas para darle piso a ese notable abandono de deberes. Vamos a partir por el oficialismo, por el PS. Esperamos durante mucho rato un pronunciamiento formal de la jefatura de bancada. Finalmente, para ser justos, Daniel Velo, jefe de bancada de esa colectividad, sí se refirió al tema hace algunos minutos, pero más o menos estuvo en la misma línea de lo que vamos a escuchar ahora, que es una declaración más temprana del diputado Daniel Manucheri, que no firmó la acusación, pero que sabemos está fuertemente ligado políticamente a estos casos. Es parte querellante de eso, de hecho, en el caso Audios. En todo caso, para señalar claramente que el diputado Manucheri dice que para su juicio, la oposición va a buscar excusas políticas, jurídicas de cualquier tipo para oponerse a esa acusación solo porque es más prevalente el rol del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en ese documento. Lo escuchamos. No, la derecha va a buscar todas las excusas para tratar siempre de encubrir a Chadwick, poder proteger a Vivanco. Acá hay una situación complicada respecto del error que se cometió en la redacción de la acusación, pero la gente que sabe de derecho sabe que lo relevante en cualquier acusación constitucional es el petitorio. Y en el petitorio está claro la causal respecto de la acusación constitucional. La gran interrogante que se posa sobre Chile Vamos es si este error de forma, o de fondo como le llaman algunos, ahí también hay un debate, es suficiente como para que ellos digan: nosotros aprobamos nuestra acusación que es contra la ministra Vivanco y ya tenemos argumentos suficientes para votar en contra de la de oficialismo, porque además de que no nos gusta por cuestiones políticas, porque lo han dicho eso explícitamente,
también hay una razón de forma o de reacción o de desprolijidad o de falta de seriedad o incluso una puerta para que se deduzca la llamada cuestión previa, que siempre le estamos recordando, es una facultad que tiene la defensa para señalar que esa acusación constitucional en realidad no reúne los requisitos para ser, en efecto, una acusación constitucional. Escuchamos la declaración del secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, quien dice que esto es un error grave, se va deslindando en su declaración entre calificarlo de forma y de fondo, pero lo cierto es que él le entrega toda la gravedad y pese a que nosotros insistimos, él no quiso decir nunca que por esta razón van a votar en contra de ese libelo acusatorio. El error es tan profundo que esto algún abogado serio debiese en este caso retirarla y corregir, porque es un error que es de fondo, que yo más me imagino va a ser el principal tema que va a tener que revisar la comisión tramitadora. Error de forma tan profundo que en cualquier tribunal habría sido desestimada por temas de fondo y probablemente va a ser lo que va a ser el principal tema a tratar. Bueno, es evidente que otra de las patas de esta discusión que el oficialismo ha tenido que hacerse cargo, específicamente sobre la acusación a Vivanco, es la manera en que se refiere al exministro del Interior, Andrés Chadwick, vinculándolo como una suerte de instigador de irregularidades y delitos. Eso es lo que ya sabemos, y se lo hemos contado, habilitó una acción judicial de parte del propio exministro del Interior, Andrés Chadwick. Y por supuesto que los parlamentarios han ido respondiendo de vuelta, hubo respuestas ayer, también hubo respuestas esta jornada. Jaime Araya, que dejó de ser recién esta semana jefe de bancada de los independientes PPD, es firmante del libelo acusatorio, defendió la fundamentación del documento, descalificó o le quitó importancia a este error de forma que hubo en el documento y al mismo tiempo dijo que él está plenamente disponible para enfrentar a la justicia. Incluso, ojo, dijo que va a consultar si es que él puede renunciar a su fuero parlamentario ante esta acusación o más bien acción judicial querella que ha vertido el exministro Andrés Chadwick. Sí, la ley. Es un error de referencia meramente formal. El petitorio de la acusación, que es el resumen de la petición que se somete a consideración de la Cámara, está perfectamente construido. La referencia que hay al señor Chadwick, me hago responsable de lo que se sostiene, no tengo ningún problema. Y vamos a hacer la consulta incluso si podemos renunciar al fuero. Quiero concurrir como cualquier ciudadano. Bien, lo escucharon en los micrófonos de la radio. Una cuestión bien llamativa que ocurrió esta jornada es que nosotros estábamos esperando el anuncio de una nueva acusación constitucional contra el ministro Mario Carroza. La cuestión es que esto estaba liderado por la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, y en medios de comunicación diversos, durante la jornada de ayer, trascendió que ya habían suficientes firmantes. Al menos se hablaba de 9, 10 firmantes para poder presentar este libelo y sumarlo a los de Muñoz, Matus y Vivanco por partida doble. ¿Pero qué fue lo que pasó? La diputada Camila Flores, junto al diputado Leonidas Romero, Cristian Lavé, Johannes Kaiser y Cristian Matheson, que eran la avanzada de esta acusación, dijeron que no tenían las firmas suficientes y acusaron algo bastante grave. Acusaron presiones de parte de los propios partidos que ellos integran, Renovación Nacional y la UDI, para que otros de los firmantes que estaban anunciados o que al menos trascendían, como por ejemplo Miguel Mellado o Miguel Ángel Becker, por nombrar solo un par, también estaba Cristóbal Martínez y Sergio Bobadilla, que los partidos habían presionado para que no se sumaran firmas a esa acusación constitucional. Y de hecho la diputada Camila Flores, que es militante de Renovación Nacional, criticó a su partido preguntándose por qué están protegiendo al ministro Mario Carroza. Que debido a una serie de presiones a algunos de los firmantes para que retiren su firma sobre el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, hemos decidido por ahora no presentar la acusación constitucional. No entendemos por qué desde la UDI y desde Renovación Nacional particularmente existe este manto de protección al ministro Mario Carroza. Katy, Nivaldo, se nos ha comentado desde el interior del Partido Socialista que hay parlamentarios que continúan buscando conocer exactamente la naturaleza del problema en la redacción de la acusación contra Vivanco. Le vamos a ser bien francos, se busca responsable personal. ¿Quién fue el que escribió eso, digamos? Aquí mucho se apunta a Enrique Aldunate, que es un abogado que lleva muchos años trabajando como una suerte de jefe asesor jurídico legislativo de la bancada del Partido Socialista, muy reconocido aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados como alguien que lideró este proceso desde lo técnico, desde lo jurídico y que debía hacerse responsable de si él efectivamente u otros que pudieron haber trabajado el texto incurrieron en este error que ahora políticamente ellos analizan, los expone o le entrega un argumento a la oposición para que el día de mañana ellos voten en contra de la acusación a Vivanco diciendo, bueno, votamos en contra porque existía este error manifiesto como han existido en el pasado otros errores. Y otra interrogante, y que es algo que seguimos averiguando, es cuál es la naturaleza de estas supuestas presiones y si los parlamentarios de oposición que están denunciándolas pueden ser más precisos en torno a si la UDI y RN efectivamente operaron políticamente para que 4 parlamentarios al menos retiraran su firma, para que no hubiese firmas suficientes para acusar constitucionalmente al ministro Carroza. Katy, Nivaldo.
Ya, a ver, está bien. Puede ser un error formal, pero se está buscando un responsable. Tú dices que finalmente eso podría ser uno de los efectos, y lo otro es lo del ministro Carroza, que claro, probablemente la pregunta es por qué no quieren, o quienes en algún momento pretendían apoyar esa acusación, hoy día se retractan, más allá de eventuales presiones, es si es que el caso de él, la acusación contra él es muy distinta, o cae en el mismo concepto general de las acusaciones de los otros ministros. Claro, porque está el tema de que las supuestas presiones que él habría vertido sería para el nombramiento de notarios en el norte del país, que está evidentemente en todo caso en el marco del caso Audio, en el sentido de que se conoce derivado de los WhatsApp que se siguen desclasificando y se van a seguir desclasificando. Y también está el argumento que hacía internamente la oposición, Nivaldo, y que eso se lo hemos contado oportunamente. Decían, no sabemos si es tan buena idea incluir en esta ola de acusaciones a Carroza, porque esto es, digamos, cuestión sabida, sobre todo aquí en el Congreso. Carroza es considerado el ministro de la Corte más relacionado con las causas de derechos humanos, y a lo mejor había parlamentarios de oposición que decían, miren, ya estamos contestando todos los días por Andrés Chadwick, que de hecho ya están, como sabemos, empezando a pedirle que se manifieste él. No le sumemos en este contexto a tener que dar más garantía o explicaciones de que nosotros no somos un sector en contra de un ministro que ha estado involucrado en causas de derechos humanos como una suerte de vendetta histórica por su experiencia judicial en la materia. Entonces había un cálculo que llegó incluso al punto, y esto se nos dijo esta mañana, de que supuestamente a los parlamentarios que estaban impulsando esto se les había pedido que la palabra derechos humanos saliera por completo del texto si es que en algún momento la iban a mencionar, que se aseguraran de que no hubiese ninguna alusión al historial del ministro Carroza para que no por ahí se encontrara un escenario de crítica. Lo cierto es que estamos buscando algún grado de certeza o de detalle respecto de dos cosas. ¿Cuál será la cadena de responsabilidades por el error político de la acusación a Vivanco? ¿Y cuál es la naturaleza exacta de las presiones en contra de los parlamentarios de oposición por la decisión de que por ahora... Sí, no Gonzalo, tenemos que interrumpirte porque está hablando, discúlpanos, está hablando...